dos, solamente me queda cambiar el titulante. Y al cambiar el titulante, yo obtengo un cambio en la dinámica de colores. Es decir, cuando se tiñe azul, entonces yo em, considero que ya valoré mi analito. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora Sí, acabamos de profe. valorar, ¿cierto? Un analito de carga negativa. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo aquí hago un blanco? Siguiendo la dinámica que veíamos en el otro. ¿Qué pasa si hago un blanco aquí? Es decir, aquí agrego nuestro titulante, lo agrego aquí. Profe, eso pensando que el titulante que va a agregar para ser el blanco es con carga positiva, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí pasaría lo mismo, que vería que se hace un par iónico entre el colorante y el titulante y van a cambiar el color de la fase orgánica. Exacto. Exacto. Entonces yo aquí, ojo, aquí sí puedo hacer un blanco. ¿Ya? Y debería hacerlo. Porque aquí de repente uno lo ve suavemente celeste, otras veces otras personas no lo ven, entonces ese cambio tengo que restarlo. Aquí sí puedo hacer un blanco, ¿ya? El proceso de decoloración, si bien también uno lo podría ver más celeste, más celeste, más celeste, porque se va agotando el colorante acá y tendría un error, pero no puedo hacer un blanco. Ya ustedes ya vieron que no se puede hacer un blanco cuando se ocupa un titulante con carga negativa. En cambio, el titulante con carga positiva sí me permite hacer un blanco de forma eficiente porque formo el par iónico. Es decir, utilizo la estrategia química en el cual se forma este par iónico y se arrastra la fase orgánica. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestro Dokusato en las reacciones de tipo 2? Nuestro analito, entonces, tiene carga negativa. ¿Qué ocurre acá? En esta parte. Va a formar par iónico con el colorante. Va a formar, a ver, voy a Quedaría poner aquí rojo, colorantes. si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a ocurrir? Se va a formar un par iónico entre estos dos, ¿sí? Se va a formar un par iónico aquí, que en realidad se va a ir a la fase orgánica. Se forma ese par iónico ahí, ¿ya? Te lo voy a correr acá abajo. Se forma ese par iónico aquí abajo y esta fase va a quedar de un color como entre ese amarillito y este rojo, como veíamos como un anaranjado, así, es un anaranjado oro. ¿Bien? Entonces, ojo, antes de titular, yo estoy observando lo que antes era nuestro punto final. Lo mismo que acá. Entonces, ahora empiezo a agregar nuestro titulante, pero con carga positiva. Perdón, con carga negativa, perdón por confundir. El ensayo original dice carga negativa, entonces vamos a hacer el ensayo original. ¿Qué pasa si a esto de acá yo agrego, entonces, oh, no está agrupado esto. Yo agrego entonces eh, carga, un titulante de carga negativa. ¿Qué ocurre? ¿Qué debería ocurrir acá? Que empezaría a desplazar el, el par iónico formado por el analito y el colorante y quedaría colorante y titulante abajo. ¿Y el analito también? No, se volvería a la fase acuosa. Exacto. Ese volvería aquí y este se intercambia acá, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pero eso Ya, no me sirve porque no vería un cambio de color. efectivamente, muy bien. Uno es porque no verías un cambio de color, pero hay una segunda razón más importante.
Ya estamos en la hora, pero si me permiten unos minutos más para poder explicar, digamos, qué ocurre. ¿Cuál sería la segunda razón? En verdad no estamos cuantificando nada, porque nunca Efectivamente. se formaría el analito y titulante, entonces no, Y en no realidad, sería ¿qué estaríamos cuantificando? la cantidad de colorantes. Exacto, exacto. Aquí nosotros, el colorante se une al analito, pero la mayoría de las veces la cantidad de colorante que agregamos es mucho menor que la cantidad de analito. Entonces el analito quedaría aquí y quedaría acá, ¿sí? Pero cuando agregamos nuestro titulante solamente va a interactuar con nuestro colorante, haciendo que esa pequeña cantidad de analito atrapada en este par iónico con el colorante se desplace hacia la fase acuosa y al final, uno, no voy a ver cambio de color porque el par iónico tiene el mismo color, y dos, no estoy valorando el analito. Estoy valorando en realidad, como bien decían ahí, la cantidad de colorante, ¿ya? Por lo tanto, no me sirve eso aquí. ¿Qué pasa si yo cambio entonces mi titulante a carga positiva? ¿Qué observaría en esta parte? Debería un cambio Que de coloración. Ahora el colorante pasaría arriba. ¿No? El colorante pasaría arriba. Ah, espérese. Voy a poner esto acá para que tengamos el mismo monito de ahí. Ya. Mm, Entonces, ¿el colorante pasaría arriba? sí, ¿Por qué? porque se estaría formando el par iónico entre el titulante con carga positiva y el analito, que tiene carga negativa. Exacto. Bien, entonces, primero el titulante llega aquí arriba. Ujú, Se forma este par iónico, ¿sí? ujú, Este par iónico se va para abajo. No hay ujú, cambio de color, ujú, porque esto es incoloro. Pero sigo agregando titulante, ¿cierto? Va a llegar un momento en el que el titulante ya no encuentra analito acá, entonces al agitar va a empezar a robarle al colorante ese analito. Y el colorante va a pasar hacia arriba, este va a quedar aquí, y esto se va a convertir en un punto final que va a ser un color amarillo, ¿cierto? Muy suave, y esto se va a tornar de un color rojo, digamos, no tan intenso, pero de un color rojo, porque recordemos que aquí hay mucho líquido arriba, hay mucha agua que colocamos junto con el titulante. Entonces aquí sí veríamos un cambio de color, pero el cambio de color, ¿cierto? Tendríamos que verlo de esta intensidad, tiene que bajar la intensidad. Entonces igual es difícil verlo, ¿ya? ¿Qué pasa si hacemos un blanco, considerando un titulante de carga positiva? Es decir, no tenemos analito. ¿Qué no se pasa puede, si no se puede? si fuera carga positiva, el colorante también es positivo, así que no estaría viendo nada. Exacto. Podría agregar pasaría lo mismo que pasa acá, ¿cierto? En las reacciones de tipo 1, cuando tenemos titulante de carga negativa, aquí no podemos ver nada porque los dos tienen la misma carga. Lo mismo ocurre acá, pero con carga positiva. Ya entonces no podríamos ver un blanco. Y si tuviéramos carga negativa, tendríamos el ejemplo, ¿cierto?, anterior, en el cual sí podemos hacer un blanco. ¿Sí? ¿Se entiende esto del Dokusato? Porque igual es complejo. Sí, profe, pero me genera dos dudas. Sí. Primero, ¿cuál es el titulante que agregaría para hacerlo positivo? Ah, ya. Eso te lo respondo inmediatamente. Pero antes de eso, tengo que hacer una pregunta. Si tienen estas dos técnicas, ¿cuál de las dos consideran ustedes que es la mejor para medir el Dokusato sódico? La primera, ¿Por qué? porque el cambio de color es un poco más fácil de visualizar que la segunda con colores naranjo y lo mismo que como porque la mono cuaternario es mejor hacerlo con la primera. Efectivamente, ese es un motivo.
Y hay otro motivo. Motivo más químico. ¿El volumen del titulante? ¿No? El volumen, no, ¿No? porque podemos controlar la concentración de titulante y regular el volumen también. Ah, claro, sí. ¿Cuál sería el otro motivo? Un motivo químico. ¿Qué carga tiene el Tokusato? Negativa, profe. Ya, por ahí va. A ver si alguien lo pilla. ¿Formaría sales? No necesariamente. Lo que ocurre es que, recuerden, el Dokusato es carga negativa. ¿Qué ocupábamos en las reacciones tipo 2 para acidificar? ¿Se acuerdan? En el ejemplo que vimos de el clotimazol. Ácido sulfúrico. Entonces lo que podría ocurrir es que nuestro Dokusato se protone. Si se protona pierde su carga y no puede formar par iónico y no lo podemos valorar. Como no sabemos la proporción que se puede protonar, entonces las reacciones de tipo 2 no nos servirían, porque son en medio ácido. Lo mejor es mantener a la carga del Dokusato negativa en un medio básico. ¿Se entiende la idea? Químicamente, ¿sí? Químicamente podría, ojo, podría una parte del Dokusato protonarse. ¿Ya?